por lo cual, por ejemplo, Mises prefiere llamarlo cataláctica. James Buchanan, en una conferencia, dijo algo interesante: prefiero el término cataláctica, o si no simbiótica. O sea, la simbiosis es la consecuencia de interacciones de distintos organismos que no tienen un objetivo común, pero forman una especie de orden, que eso es exactamente lo que es el mercado. Ya entrando al derecho, las relaciones vinculadas con los procesos tendientes a evitar y solucionar conflictos y facilitar la cooperación. Si ustedes me piden una definición de qué hace el derecho hoy, precisamente hace eso. Trata de prevenir conflictos, solucionar los conflictos existentes y generar reglas para facilitar la cooperación entre la gente. Vamos a ver que Bruno Leoni, que fue probablemente el autor de la escuela austríaca más preclaro para mí en temas de derecho, que de hecho Hayek aprendió unas cuantas cosas de Bruno Leoni, definía al derecho como reclamo. Hasta que no haya un reclamo no existe el derecho. Yo puedo firmar un contrato con cualquiera de ustedes, les alquilo un departamento y mientras yo pague el alquiler y ustedes hagan lo que tienen que hacer, tenemos cada uno guardado el contrato en un cajón y no pasa nada. Yo he alquilado muchos años, le habrá pasado a ustedes, y mientras andaba todo bien con el dueño, nada, no había ningún conflicto, no había nada que discutir. El derecho aparece cuando alguien no paga o cuando alguien no cumple, y entonces saca el contrato del cajón y empieza una discusión, un reclamo. Entonces decía León, mientras no haya reclamo, no hay derecho. El derecho nace cuando alguien reclama. Y esta idea que a un abogado se le pueden hacer parar los pelos de punta es para mí maravillosa, porque en realidad podemos discutirlo a fondo, pero vamos a llegar a la conclusión de que todo lo demás es colectivismo. Toda idea previa de organizar cosas, salvo, y lo vamos a ver más adelante, las instituciones que faciliten la cooperación social y que faciliten evitar conflictos futuros, que son instituciones jurídicas, pero que no tienen que ser impuestas por ley, sino que son espontáneas. En realidad, hasta que no hay un reclamo, el reclamo es la parte, el aspecto jurídico de esta orden social en el que estamos discutiendo. Pero perdón, entonces, pero el reclamo, no es un reclamo jurídico, no es una pretensión jurídica de un juez necesariamente, es bueno, individual. A ver, el punto es, claro, a ver, reclamo siempre, incluso cuando uno va ante el juez, o sea, uno considera que le están debiendo algo y va a reclamar. Tiene muchas formas de reclamar, y esto también es parte del estudio del derecho. Uno puede ir y encararlo al tipo y decir, mira, me debes 2.000 pesos, págamelos, a lo mejor le paga y se acabó el reclamo. O le dice, te pago 1.000 ahora y te doy 1.000 el mes que viene. O le puede decir, mira, no, yo no me acuerdo que te presté plata, entonces cada uno va a buscar un abogado, se juntan los abogados, discuten. A lo mejor llegan a la conclusión de que pueden buscar un mediador para que determine realmente cuál es la deuda y cómo se va a pagar, y si están los dos de acuerdo en esas reglas, el mediador nos ayuda. Cuando falla el mediador, por ahí dicen, bueno, busquemos un árbitro, y al árbitro le pueden dar todas las indicaciones que ustedes quieran, desde qué es lo que tienen que resolver, hasta por qué mecanismo resolverlo y con qué criterios resolverlo. Todo lo pueden negociar ustedes y después darle el caso al árbitro, o pueden ir al juez estatal. O sea, tienen todas, de hecho, en general, obviamente no se judicializa solamente una parte muy pequeña de todos los conflictos que hay. Me refería básicamente, entonces el reclamo es individual, con lo claro. Cual los derechos sociales no existirían. No. Bueno, de hecho, a ver, los derechos sociales, llamados derechos sociales, normalmente cuando se reclaman individualmente. O sea, yo quiero mi casa, no me importa la casa de los pobres, quiero la mía, entonces voy a reclamar por la mía. Y entonces se lo convierte en un derecho subjetivo a
algo que es reconocido como derecho social. O sea, parte de una comunicación, sí. Sí, yo quería hacer una cuestión y marcar un punto. El tema también es el reclamo en base a qué, porque está todo bien, digamos, de acuerdo a la teoría liberal o libertaria, si es el reclamo en base a un contrato en que se celebraron en interpartes, obviamente mediando la voluntad de las mismas. Pero el tema es si ese reclamo se basa en una legislación que autoriza a un sujeto de derecho o le da el carácter de sujeto de derecho a determinada persona a hacer ese reclamo. Ahí sí entraría quizá en conflicto con la teoría liberal. Sí, claro. Bueno, lo que planteaba él recién, si yo te voy a reclamar a vos porque la Convención Americana de Derechos Humanos dice que yo tengo derecho a la vivienda, entonces pagame mi vivienda. Y si no me la pagás, vamos a los tribunales. El punto que estamos hablando de una sociedad donde no hay, imagínate que no existiera Estado, estamos hablando de la sociedad. El Estado, y esto es importante porque fíjense ustedes, el liberalismo surge en el mundo como un modo de limitar el poder del Estado. No tuvo otro objetivo, el objetivo eran básicamente dos: limitar el poder del Estado y que se reconozcan los derechos del individuo, que es un poco, son las dos caras de la misma moneda. El liberalismo no nace como la forma de organizar una sociedad determinada, simplemente evitar que el Estado avance, dando al Estado como por lado, ¿no? Es decir, era el rey, el monarca, el emperador, después el Congreso, es decir, el que tiene el poder es aquel al que queremos limitar. Pero lo que el liberalismo nunca cuestionó demasiado hasta ahora, hasta los últimos siglos, salvo algunos autores desperdigados en la historia, es la existencia misma del poder del Estado. O sea, el Estado, dentro del esquema de sociedad que estamos hablando, es un agregado artificial impuesto por la fuerza. Nosotros no nacimos con Estado. Es decir, nacimos desgraciadamente dentro de una sociedad donde hay un Estado, pero no es que el Estado es parte de nuestra naturaleza humana. De modo que una de las primeras cosas que alguien puede cuestionar es la existencia misma del Estado. El Estado podría o no podría existir. El punto es que al analizar los procesos sociales, yo analizo los procesos sociales como la sociedad es, y la sociedad es sin Estado. Después podemos ver qué hacemos con el Estado. Se me ocurren un par de ideas, pero el punto es que es lo mismo que si yo te dijera, bueno, sí, pero si viene un ladrón y me reclama que dejé mi casa con llave y no me pudo robar, tengo que pagar una indemnización. Es exactamente lo mismo que el Estado que te viene a pedir los impuestos que no pagás. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una sociedad donde el uso de la fuerza debería estar dejado de lado, que es a lo que tal vez uno aspira. Porque a lo que apunto fundamentalmente con esto, lo que vamos a hablar todo el día de hoy, es a que cuando uno habla de que se puede organizar una sociedad sin Estado, la primera objeción que uno pone es el derecho. Es decir, no, ¿quién dicta las normas? Si no hay Estado. ¿Quién resuelve los conflictos? Los jueces que hacen? Y el punto es que, por eso empecé con el ejemplo del pan. La economía desarrolló praxeología para explicar por qué no hace falta una autoridad que le ponga precio al pan. Si en el derecho utilizan los mismos principios, van a llegar a un momento en el cual van a poder resolver por qué no hace falta Estado para resolver los conflictos entre las personas. Bueno, de hecho, Leoni plantea que generalmente los críticos de lo que plantean vos te van a decir por ahí que, bueno, ¿quién dicta las normas? Y si nadie dicta las normas, no hay un parámetro objetivo, digamos, y no hay previsibilidad de cuáles son las normas que hay que cumplir y cuáles no. Y Leoni lo que plantea ante esto también es que todo bien, pero con el sistema actual que tenemos, el ordenamiento jurídico que tenemos, que tienen la mayoría de los países, tampoco hay previsibilidad porque nadie nos garantiza que el día de mañana en el Congreso dicten una norma que cambie totalmente las normas que están establecidas hoy por hoy. Seguro, y además, a ver, hay un principio que vos podrías decir en el que todos podríamos estar más o menos de acuerdo, que es el principio de no agresión. Es decir, a nadie le gusta que lo agredan y por lo tanto sabe que a los demás no le va a gustar que lo agredamos y por lo tanto ese principio es un principio en el cual
más o menos todos coincidimos. Es decir, un ladrón va y te agrede y te roba, pero después no quiere que lo agredan a él. Y si lo agreden a él va a reclamar que lo protejan. De modo que si vos partís de la base de ese principio, en realidad podés desarrollar instituciones espontáneas para resolver casi todos los problemas que puedas tener, sin necesidad de que haya normas previas que lo establezcan. Y entonces vos sabés a qué te vas a tener que atener. O sea, a ver, yo sé que si bajo acá y pasa una persona caminando, no la puedo escupir. Porque nada, voy a tener un problema y no está bien, y no hace falta que venga alguien y me diga el edicto tal dice tal cosa. Sé que hay cosas que no debería hacer si es que quiero interactuar pacíficamente y voluntariamente con el resto de la gente. Cuando la gente se acostumbra a pensar en ese contexto, el problema es que nosotros fuimos desprogramados. Nosotros no estamos pensando en términos de qué es lo que los demás esperan de nosotros y cómo interactuar con ellos para obtener nuestros propios beneficios. Nosotros estamos pensando en términos de ¿está permitido o está prohibido? Si no voy a votar, ¿me van a meter preso? ¿Me van a cobrar una multa? No es yo tengo derecho a votar o no porque ellos son empleados míos y yo los voto si quiero y si no quiero no los voto. El tema es ¿qué me va a pasar si no lo hago? Entonces, cuando ya nos acostumbramos a pensar que nuestro problema es qué nos va a hacer la ley si nosotros no la cumplimos, dejamos de pensar en términos de cómo se desarrollan las instituciones espontáneas que permitirían resolver prácticamente todos los problemas de convivencia sin necesidad de una autoridad por encima. Ese es el desafío que el derecho tiene, que la economía lo hizo bastante bien, el derecho todavía no, pero que bueno, después vamos a ver qué áreas del derecho son las que hay que desarrollar para llegar algún día a ese punto. Pero el día que resuelvas eso, ya ni siquiera hay que discutir el Estado, porque el Estado ya deja de tener fundamento, justificación. Sentido de justicia. Exacto. Sí. ¿Querías decir algo? No. No, gracias. Bien. Las relaciones que contribuyen a formar instituciones de todo tipo. Hayek decía que la palabra instituciones no le gustaba porque hace pensar en algo deliberadamente construido y decía que es preferible usar el término formaciones, que da a entender que es algo que se forma de alguna manera más espontánea. Digamos, si bien hay instituciones deliberadas, ¿no? Un club de fútbol es una institución deliberada, la mayoría de las instituciones que nosotros utilizamos y en las que estamos viviendo son formadas espontáneamente. Y esta es un área de estudio de la ciencia de la sociedad que debería ser estudiada a partir de ahí, no como instituciones como algo que una autoridad nos impone, sino instituciones como algo que formamos nosotros en la interacción individual. Y van a ver que el día que se empiece a desarrollar teoría en ese ámbito, van a aparecer muchísimas más soluciones a los conflictos que hoy pensamos que solo se pueden resolver por la ley impuesta de lo que hoy pensamos. Imagínense hoy que instituciones o formaciones tales como, dejando de lado toda la legislación reglamentaria y toda lo que lo pervierte, pero bancos, compañías de seguro han resuelto enormes cantidades de problemas que tal vez hace 200 años la gente pensaría que no tenían solución si no fuera por alguna norma impuesta. Digamos, un sistema de seguros libre con ofertas de seguro no reguladas y un poco de imaginación permitiría prever una gran cantidad de cosas más de las que hoy en día prevé. Obviamente, si no existieran los seguros contra incendios, por ejemplo, el tipo que se le quema la casa estaría reclamando que el Estado le pague la casa porque se le quemó. Sin embargo, el mercado le encontró una solución. Y el punto es que ese tipo de soluciones que hoy vemos como normales y cotidianas se podrían extender prácticamente a todo lo que los problemas que nosotros tenemos.
La jurisprudencia de los tribunales, que es otro de los aspectos del derecho interesante que hablábamos hoy respecto de la evolución. Los tribunales, cuando elaboran jurisprudencia, actúan de un modo muy parecido a lo que Popper desarrollaba respecto de la evolución de la ciencia. Decíamos, ¿qué dice Popper? Elabora una teoría, cuanto más digamos, pretenciosa sea la teoría, mejor. La someto a falsación. Si me la critican y me la rebaten, bueno, podrá cambiar una parte de la teoría, mantener otra o me la cambio totalmente. Si no me la pueden rebatir, se va fortaleciendo, va adquiriendo verosimilitud. Con la jurisprudencia de los tribunales, que es una de las principales fuentes de interpretación de normas, pasa algo parecido. Es decir, los tribunales elaboran criterios jurisprudenciales. La jurisprudencia de los tribunales no es obligatoria para los tribunales inferiores en general. Bruno Leoni escribió una tercera parte de su gran libro La libertad y la ley precisamente para incluir a las Cortes Supremas que imponen criterios a los tribunales inferiores como una forma de legislación que debería eliminarse. O sea, los tribunales superiores elaboran doctrinas. Los tribunales inferiores tienen como una suerte de deber moral de acatarlas, a menos que puedan elaborar un criterio mejor, lo puedan mejorar, o la puedan falsar en términos popperianos. Si yo le digo, mire, usted resolvió esto, pero se equivocó por esto, esto y esto, tengo la potestad de emitir mi fallo en otro sentido. Está bien, ustedes me dirán, tal vez llegue a la Corte y la Corte va a volver a aplicar su criterio. Está bien, pero tal vez la Corte puede dar mi fallo y decir, tiene razón, me equivoqué, y cambiar su criterio o modificarlo o adaptarlo. Así explica Bruno Leoni, cómo el derecho judicial evolucionó lentamente a lo largo del tiempo y por eso es mucho más certero el derecho judicial que el derecho escrito. Porque uno piensa que si está escrito en blanco y negro, en papel, es cierto, y esto le da verosimilitud. Pero el problema es que el mismo Congreso mañana me puede cambiar totalmente la ley porque cambió de opinión o porque cambió la integración. Mientras que la jurisprudencia, por este mecanismo de ensayo y error y de críticas de unos tribunales a otros, en temas muy pequeños, porque normalmente lo que se discute son casos concretos donde hay un pequeño detalle que hay que discutir, va generando una evolución que al mismo tiempo permite que el derecho evolucione y mejore y al mismo tiempo le da certidumbre jurídica a la gente, porque sabe que así es como se están resolviendo las cosas. Y este proceso es un proceso que nace, si ustedes quieren, del individualismo metodológico también. Si del caso concreto elabora un conjunto de normas. Ay, perdón, sí. Una pavada. Hay una frase de Borges que la repite en dos puntos diferentes y dice que el agua pule la piedra como las generaciones de los hombres son la sentencia. Claro, muy bueno. ¿Se acuerda dónde lo dice eso? Está en dos, a mí me llama la atención porque está en dos cuentos diferentes, no me acuerdo el cuento exacto, la misma frase calcada. Excelente. Pero sí, la puedo googlear, el agua pule la piedra como las generaciones de los hombres son la sentencia. Borges es maravilloso. En el libro nuevo que estoy escribiendo, cada capítulo tiene una cita de Borges atinente al tema que se trató en ese capítulo. Y a mí todos los días me sorprende cada vez más, porque es increíble. No, es un filósofo político, además. Sí. Además Además es un cínico, lo cual me encanta. Además que es un cínico, lo cual me encanta. Maravilloso. Y finalmente, para terminar este bosquejo, la antropología, ¿no? Como ciencia que estudia la sociedad definitiva. Hayek explica, ahí, bueno, como hoy decíamos, mucho antes de que las personas elaboraran un concepto abstracto de norma o de deber, ya estaban respetando normas. Y Hayek por ahí tiene una frase excelente donde dice, probablemente el politólogo actual no podría entender que la sociedad evoluciona de forma espontánea, cosa que el antropólogo lo daría como natural, porque el área que él estudia, las relaciones eran así. Y al antropólogo no se le podría ocurrir que justamente haya una autoridad que organiza todo, porque en la sociedad que él estudiaba todo era espontáneo. Y entonces la antropología ha dado bastante ayuda, no es casual que
derecho a legislación y libertad, Hayek se remite mucho a antropólogos, ¿no? Bueno, con esto entramos ya de lleno al derecho. ¿Cuándo quieres cortarlo? Hago una pequeña introducción y ya recortamos y seguimos. Imagina, si tomamos todo lo que dijimos hasta acá sobre cómo la sociedad es en realidad un conjunto, son interacciones entre personas, y que ese proceso de interacción tiene distintos aspectos, podemos llegar a la conclusión de que el derecho en realidad es uno de esos aspectos de la interacción humana. Cuando uno compra y vende, fíjense, una mera operación de compra-venta es una operación cataláctica o económica, pero al mismo tiempo es un intercambio de conocimiento. Yo conozco precios, y conozco calidades, y las estoy incorporando a la discusión. Es un intercambio de lenguaje, obviamente dos mudos, a menos que se manejen por señas, que encuentren una forma de interactuar, es imposible que puedan llevar a cabo una compra-venta. Es un intercambio de valores, porque yo puedo decidir que te lo voy a pagar o que me lo voy a robar. O sea, la forma en que voy a actuar la decido yo. Y es un intercambio de derechos de propiedad. Es decir, yo tengo derecho de propiedad sobre esta cosa y ahora lo vas a tener vos. Todos los aspectos que hemos estado analizando, de alguna manera confluyen hasta en una mera compraventa que normalmente dicen es una cuestión económica. Y el derecho está involucrado aquí. ¿El derecho en qué sentido? En un primer sentido preventivo puede estar involucrado en que si celebramos un contrato, el abogado nos puede explicar la mejor manera de celebrar el contrato y especialmente puede prever cómo solucionar los conflictos futuros que podamos tener si alguien no cumple el contrato. Esa es posiblemente la tarea más importante del abogado allí. Porque además, como decíamos, bueno, pero si no hubiera Estado, ¿quién resuelve los conflictos? Bueno, los contratos son una fuente inmediata de solución de conflictos. El contrato diría, lo va a resolver un árbitro bajo tales parámetros. Y hasta incluso las partes pueden negociar qué es lo que, digamos, bajo qué criterios va a resolver el árbitro. De modo que en este contexto el derecho sería un aspecto de la interacción humana. Bruno Leoni, como les decía, lo que decía es que hasta que no hay un reclamo, no hay derecho estrictamente, porque no hay conflicto y no hay nada que resolver. Yo a esto digamos que me parece maravilloso este principio de Bruno Leoni, que en realidad fue muy polémico, ¿no? Bruno Leoni tiene una particularidad, es un hombre que murió joven, curiosamente era de una familia de mucho dinero en Padua, en Milán. Tenía muchas propiedades, él como abogado se encargaba de cobrar rentas y eso. Y un día en una discusión con un inquilino sacó un revólver y le metió un tiro y lo mató. Pero tenía muchísimo por escribir y hay mucho material. Ahora estamos trabajando con el Instituto Bruno Leoni de Milán en traducir la obra de Bruno Leoni en inglés, porque hay muchísimas cosas de Bruno Leoni que solo están en italiano y tienen textos maravillosos. Tiene un libro que se llama justamente El derecho como reclamo, que es publicado por un editorial ignota de Milán en los años 60 o 70, que ahora lo estamos publicando en inglés. Leoni generó como una revolución en el derecho con esta idea, no que mira, hasta que no se reclamo, la gente no necesita. Piensen ustedes que bueno, hoy es sábado y están acá enfrente y afortunadamente está cerrado. Pero imaginen que se les ocurriera sesionar, por ahí estarían dictando una ley ahora que nos va a modificar nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta ni lo sepamos hasta el día que venga alguien a aplicarnos esa ley. O sea, la idea de concebir al derecho como algo que es independiente de nosotros y que puede afectarnos aún en contra aún ante la ausencia de conocimiento de eso, es algo ridículo. O sea, hasta que alguien no tenga algo que reclamarme, no hay derecho, decía alguna vez.
Discúlpame, Sí, esa máxima romana de dura lex sed lex, sí. ¿de dónde surgió? Si puedo decir que ahí había jurisprudencia, el derecho a Bueno, jurisprudencia. ojo, la palabra lex en en latín, como lo en inglés, no remiten a la idea de ley escrita del Parlamento, de la autoridad, simplemente es un sinónimo de derecho aplicable. Entonces, cuando es un pretor romano te puede decir, bueno, vos debés 100 pesos. Ya sé que no tenés plata, estás pobre, perdiste el trabajo, pero dura lex es lex, tenés que pagar. Pero el punto es que decía la ley En ese sentido. en ese sentido, igual que cuando los anglosajones hablaban de law, estaban hablando del derecho, si no era el estatuto, que es la ley del Parlamento escrita. Ley estatutaria. Pero law como sinónimo de derecho. Lo que pasa es que, de hecho, fíjate que el libro de Bruno Leoni se llama Law, Legislation and Liberty. Sí. Law y legislation son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es la ley, o La derecho, y legislación. otra cosa es la legislación. Sí, Sí, no, si bien el derecho bajo esta concepción nace con el reclamo, pero antes del reclamo uno está previendo que hay ciertas normas que podrían llegar a dar origen a ese reclamo. ¿No se podrían entender que esas normas son parte del derecho y que ya hay derecho antes del reclamo? en la medida en que existe. Hasta en medida que no necesariamente sean normas de carácter positivo, obviamente. A ver, si vos no tenés Estado, no tenés legislación, las únicas normas que podrían existir obligatorias para vos serían las que surjan de los contratos que vos mismo firmes. Sí pueden haber normas consuetudinarias, vamos a ver cómo se elaboran, un poco hablamos hoy a la mañana, pero esas normas consuetudinarias incluso tampoco serían impuestas a vos hasta que no tengas un conflicto, porque las normas consuetudinarias pueden resolver un montón de temas, pero mientras vos no estés involucrado en una discusión de eso, es irrelevante para vos. O sea, solamente aparecerá cuando alguien tenga que resolver un conflicto que te involucre a vos porque alguien te está reclamando algo o porque vos le estás reclamando algo a otro. Pero en la medida en que no haya legislación impuesta ex ante que te genere obligaciones, no hay normas, digamos, en el sentido, digamos, normas jurídicas en el sentido que hoy las concebimos. Y si hablamos no bien de una obligación de carácter positivo, sino más bien de carácter negativo, como sería la obligación de no agresión hacia el otro. Ahí también no... Bueno, pero la obligación de no agresión hacia el otro no me afecta hasta que yo no agreda a otro. Y cuando agredo a otro estoy generando un reclamo del otro al que me agredí. O sea que justamente el principio de no agresión, mientras yo no agreda a nadie, es irrelevante para mí porque no me genera ningún tipo de, digamos, de consecuencia. La consecuencia va a aparecer el día que lo viole y que viole. Pero la consecuencia no va a ser, primero porque haya violado el principio de no agresión, porque no es un principio generado de manera obligatoria, sino que ese principio de no agresión, que es un principio de organización social no legislado, lo que va a generar es que alguien me reclame. Es más, yo puedo agredir a otro, y si el otro no me reclama, tampoco hay derecho, diría. O sea, yo puedo subirme al colectivo y le piso el pie al tipo que tengo al lado. Pueden pasar una enorme cantidad de cosas. Que el tipo me putee y ahí quedó todo zanjado, o que yo le pida disculpas y el otro me diga está bien, o que el otro me quiera meter una piña y entonces nos agarramos a las piñas y terminamos en los tribunales, o que me diga te voy a demandar porque me pisaste el pie. Ahora, de todas esas posibles soluciones, realmente el derecho empieza cuando aparece el reclamo. O sea, cuando el tipo me dice, ¿qué me hiciste? Ahí hay un reclamo. Si yo le digo, perdóname, no te vi, ahí está mi satisfacción y la cuestión se puede terminar ahí. Si el tipo dice, no, esto no me basta, quiero que me pagues por el pisotón, empezamos una discusión jurídica. Pero recién pero si el tipo lo piso y el tipo ni se da cuenta y seguimos cada uno, tal vez inicié agresión, pero no hay ninguna discusión jurídica porque nadie me reclamó nada. Una pregunta.
Interpreto por esto que el reclamo no necesariamente tiene que venir del damnificado, ¿verdad? Porque uno podría pensar en alguien que mata a un tercero, el tercero no va a reclamar porque está muerto, pero digamos, hay otros interesados en que haya un reclamo por ese hecho. Bueno, ahí hay toda una discusión jurídica interesante, es parte de lo que la teoría jurídica tiene que elaborar. Porque, a ver, ¿qué pasa? Vos podés, primero, esto lo pueden resolver las compañías de seguro. O sea, yo puedo tener un seguro de asesinato, por ejemplo, y que en caso de que alguien me mate, la compañía de seguro va a subrogarse mis derechos para reclamar en mi nombre, porque me dio X cantidad de plata por su vida. El símil de esto en el pasado ocurría con ciertas comunidades chinas, donde la responsabilidad era colectiva, es decir, era familiar, de clan. Y entonces una persona que no pertenecía a ningún clan era un cadáver caminando, porque cualquiera lo podía matar y nadie iba a reclamar. Entonces lo que hacían era hacerse adoptar por una familia para cubrirse jurídicamente de que si a él le hacían algo, la familia iba a poder reclamar y por lo tanto nadie lo podía matar gratis, digamos. Entonces eso hoy lo podés cubrir con empresas de seguro o algunas formas contractuales donde alguien subrogue a lo que le pase al otro. Para eso hay que desarrollar teoría jurídica en ese sentido. Pero siempre el que reclama es alguien que tiene que invocar un interés legítimo para reclamar. Eso mismo explicaba Hans Hermann Hoppe, claro, en el libro de la producción privada de la defensa. Exacto, exacto. Y hablábamos hace un rato, ¿no? El derecho penal surgió un poco como una estatización de la respuesta frente a determinados daños que se los consideró tan graves en algún momento que terminaron estatizados. O sea, el Estado les expropió la acción y el derecho a las víctimas y lo sustituyó por un sistema donde el Estado aplica sanciones en su propio nombre. Claro. Que es lo que me pasa a mí todos los días en mi tribunal cuando cito víctimas de hechos que no tienen ningún interés en nada y que en realidad vienen porque si no vienen van a venir presos, pero ya no tienen interés, son solamente un medio de prueba. Yo soy juez penal desde el año 93. Uno de los primeros casos que tuve era un chico que le robó a una mujer la cartera en una esquina. Y el chico sale corriendo y lo agarra un policía. Cuando entra el policía era el doble que yo, era una cosa gigante así, y el chico de 20 años era así, platito de golpe, el policía cómo lo agarró. Entonces yo estaba desesperado por escuchar al policía porque ya me explique cómo pudo detenerlo el pibe. Y me dice, no, yo estaba parado y de pronto escucho un grito, me doy vuelta y alguien se chocó contra mí y se cayó el piso. Ahí se entendió. No, la cuestión es que, bueno, tenía que declarar la mujer, la víctima. Obviamente recupera la cartera, la mujer recupera su cartera, no había ningún problema. Y la mujer empieza a declarar y me dice, yo le explico las penas del falso testimonio, que no fue así reticente, tenía que decir la verdad, todo esto colectivista que siempre así. Y entonces me dice, no, pero yo no quiero declarar. No, está obligada a declarar. No, pero si usted me promete que no lo va a perjudicar al chico, yo declaro, pero si lo van a condenar por lo que yo diga, yo no voy a declarar. Pero mire, si no va a declarar, la que va a ir presa es usted. No, pero si no, mírenlo, pobre el pibe que no tiene un peso, a mí yo la cartera la recuperé. Yo no voy a cargar con que por culpa mía el pibe fue a la cárcel. Pero bueno, fue un tira y afloja, no me acuerdo cómo terminó, le habré buscado la vuelta. Pero yo mientras escuchaba a la mujer decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y el punto es que, está bien, no es lo mismo esto que una violación o un homicidio, pero hay una gran cantidad de hechos de este tipo, donde el Estado les expropia a las víctimas el derecho de reclamar por su propio medio, y en su propio interés, e incluso que el chico fuera a la cárcel. Supongamos que la mujer ya estaba enojada, pero la robaron. No. A la mujer no la beneficia en nada. Es decir, no tiene ningún incentivo para ir a los tribunales, ni para declarar, ni nada de eso. Y ni siquiera para reclamar en su propio nombre. ¿No? Sí. No, perdón una cosa, y además esa mujer, como todos nosotros, después va a pagar con impuestos en la cárcel en la que está esa persona. Obviamente. Es absurdo. Obviamente.
Así que sí, el derecho penal tiene mucho de eso. Y bueno, yo escribí hace mucho un libro sobre ese tema, ¿no? Las contradicciones del derecho penal, donde en realidad la idea sería volver a privatizar, devolverle a las víctimas no solo la acción, sino el objeto, ¿no? Porque piensen ustedes que hasta que se estatizó el derecho penal, las víctimas podían reclamar en su propio nombre indemnizaciones en su propio nombre. Hoy, el derecho, ustedes salen acá ahora y los roban en la esquina. El derecho les da dos formas de reclamar. Le va a decir, vayan, persíganlo, agárrenlo y demándenlo civilmente por una reparación por daños y perjuicios. Este pibe no tiene un centavo, ¿qué le voy a reclamar? Bueno, entonces vaya a la justicia penal para que lo metan preso. Sí, pero yo quiero recuperar lo que perdí, no me interesa que lo metan preso. O sea, ninguna de las dos soluciones que el derecho le da a ustedes les sirven para nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Dicen, me robaron a mí, y se van a su casa y no hacen absolutamente nada porque no tienen incentivos para que el derecho funcione. Y la base del derecho, diría uno, el reclamo, finalmente termina anulado, porque ustedes no tienen interés en reclamar por ninguna de las dos vías, porque no va a haber posibilidades de que obtengan ninguna reparación por ninguna de las dos vías. El derecho debería estar orientado a que quien sufrió un daño o no le cumplieron un contrato tenga un mecanismo razonable para resarcirse del daño que le provocaron. ¿Pero eso implica que si no hay reclamo no hay delito? Bueno, sí, es que de hecho sucede. De hecho, ¿a cuántos de ustedes lo han robado? Díganme, 1, 2, 3, todos. ¿Cuántos de ustedes hicieron reclamo? ¿Cuántos de ustedes fueron a la comisaría a denunciar el robo? Ninguno. 1, 2, 3 de todos los que eran. Es que en realidad, a menos que uno tenga la esotérica idea del buen ciudadano que va a reclamar, no hay ningún motivo por el cual hacerlo. Van a perder tiempo, el policía lo va a tratar mal, si tienen mala suerte después lo van a citar de una fiscalía, si tienen más mala suerte los puede citar un juez de instrucción, si tienen pésima suerte van a tener que ir a un tribunal oral, y al cabo de todo eso probablemente el pibe termine teniendo una probation y se fue a su casa y ustedes van a haber perdido 4 días y no van a haber. Entonces eso lo que genera es que la gente no reclama, y entonces hoy en la Argentina no es que no se cometen delitos, es que se cometen delitos y la gente no los reclama. ¿Por qué? Porque no tiene incentivos para hacerlo. Si el sistema estuviera orientado a que la víctima tuviese algo que ganar con todo esto, y en el algo que ganar se incluyen instituciones privadas que lo ayuden a buscar al criminal y que lo ayuden a sacarle la plata que hace falta para indemnizarlos a ustedes. Entonces, si existiera todo eso, por un lado, ustedes reclamarían, y por otro lado, probablemente se cometerían mucho menos crímenes porque los incentivos para delinquir también cambiarían. Entonces, ahí hay todo un problema involucrado. Sí. Sí, justo el otro día estábamos hablando de este tema justamente con otro amigo liberal. El tema, todo bien, cuando es un delito que tiene cierta apreciación pecuniaria. El tema pasa de encontrarle la solución desde esta postura a delitos que quizás no tengan esa apreciación pecuniaria, como por ejemplo podría ser un homicidio o una violación. ¿Cómo se le encontraría la vuelta ahí? Porque por ahí en esos casos no había un monto de dinero que repare ese daño. Bueno, eso tiene varias respuestas. A ver, primero, todo de alguna manera se puede medir pecuniariamente o no, porque hay, digamos, hechos, aunque vos dijiste no son tan graves, que vos decís, mira, me robaron un ejemplar de la rebelión de Atlas dedicado por Ayn Rand, y eso no lo recupero nunca más, y para mí tiene un valor enorme, y el juez que tiene que fijar la indemnización no sabe ni quién es Ayn Rand, y me dice, no, vale $10. El otro punto, eso por un lado, todo, de hecho, en la Edad Media, que uno piensa que eran todos más sanguinarios, la mayoría de estos hechos, incluyendo homicidios, eran resueltos con indemnización, que tenían que ver con cabezas de ganado o lo que fuere. Ahora, así como yo puedo decir
en un homicidio la plata no me resarce, la cárcel tampoco, tal vez. Sí, eso es lo que yo Yo, digamos, en 20 y pico años después, he tenido todo tipo de cosas que han pasado, pero justamente he tenido casos de delitos gravísimos donde la víctima no tenía particular interés o particular regocijo porque el tipo que cometió ese delito gravísimo fuera de la cárcel, porque tampoco le servía a él para mucho. Entonces ahí hay un tema, y si en realidad hoy el sistema lo único que te da, la alternativa es la cárcel o la calle, porque después las otras formas de pena son muy secundarias, una multa para ciertos casos, una inhabilitación que normalmente es accesoria, pero no te da otras posibilidades, te genera un conflicto. El otro día tuve una cosa muy interesante, un robo, que venía como algo muy grave y terminó siendo algo muy leve, pero querían robarse cables del ferrocarril. Estaba con un cuchillo con los cables, aparece el guardia, los terminan agarrando, a uno. Al que lo terminan agarrando, no sé si pudieron llevar nada, era un tipo que vivía en la calle con sus 7 hijos. ¿No? Entonces, y que ya tenía una condena hace varios años, una pena en suspenso, con lo cual si yo lo condenaba acá tenía que ir a la cárcel efectivamente. El tipo se le iba rebuscando, cartoneaba, si se podía robar unos cables, se robaba unos cables, lo que podía. Entonces viene el defensor oficial y me plantea hacer una conciliación con la empresa ferroviaria. Mirá, si sos mago, intentalo. Traeme un acuerdo con la empresa, pero además este tipo no me puede pagar un centavo. Y fue a la empresa de ferrocarriles y encontró a alguien receptivo que después de conocerlo al tipo le dijo, bueno, hagamos un acuerdo, el tipo pague, no sé, 500 pesos con una reparación simbólica y que trabaje durante 60 horas en el baño de la estación no sé cuánto, limpiando el baño como reparación para mí. Acá es un sometimiento a esclavitud, o sea, que un juez penal haga eso es medio difícil, yo lo hice, pero estaba obligando a un tipo a servir a un particular, pero bueno, maravilloso, me pareció bárbaro, digo, así como lo resolvían en el siglo XIX, es decir, si no tenés con qué pagar, trabajás para la víctima. Y aparentemente salió, hasta hoy yo digo, se va a robar hasta las canillas, pero finalmente no, por lo que me enteré, salió todo bastante bien. Con lo cual, el tema es que uno no sabe la víctima qué es lo que quiere, y normalmente no es tenida en cuenta. Y a lo mejor no es que quiere sangre o quiere prisión, a lo mejor quiere otras cosas. En muchos casos de escasa peligrosidad he tenido conciliaciones donde problemas entre vecinas que estaban peleadas y una le fue con la escoba y le pegó un palazo, donde lo único que quería en la conciliación no quería plata, quería que le pida disculpas. Y la otra no le quería pedir disculpas. Entonces estaba dispuesta a ir a la cárcel por no pedirle disculpas a la vecina. Las posibilidades de discusiones entre particulares y lo que cada uno quiere no se puede resolver en una pena estandarizada de prisión o multa, lo que fuera. No, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, ¿sabes qué opinión tiene usted sobre la ley del talión? El típico ojo por ojo y diente por diente. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la ley del talión surge cuando las posibilidades de negociar respuestas eran mucho más débiles. O sea, a ver, uno hoy ve la cárcel como algo espantoso, en principio, o sea, espantoso para el que tiene que ir a la cárcel. Pues pierde su libertad, vive en un lugar espantoso con otros criminales. Pero la cárcel terminó siendo una forma de humanizar el castigo. O sea, antes de la cárcel o te mutilaban, o te mataban, o te convertían en esclavo, o te mandaban a Australia. No había, económicamente no era rentable que hubiese cárcel. Entonces la única forma que había era o te mato o te castigo de otra forma. Sí. La cárcel aparece como una forma de humanizar eso. Hoy probablemente podamos encontrar formas mucho mejores de seguir el mismo camino. La ley del talión era una ley creada, o sea, pensada en un momento donde no había muchas alternativas. Y por lo tanto lo que trata de crear es un principio de justicia. Vas a tener que responder en la medida de lo que hiciste. Y eso, bueno, para eso están los árbitros y los jueces, para ver cuál es la medida de lo que tienes que responder.
Bueno, hacemos un breve y seguimos. ¿Alguna pregunta o comentario con lo que venimos hablando hasta ahora? No seguimos adelante. Bueno, si nosotros tomamos esta idea de que finalmente dentro del proceso de intercambio, piensen, Mises definía la praxeología como la ciencia de la acción humana. Uno podría definir la ciencia social, la ciencia de la sociedad, sociología, como quieran llamar, como la ciencia de la interacción humana. Es decir, personas interactuando. Cuando actúa un ser humano solo, es el terreno de la praxeología. Cuando ese ser humano interactúa con otros, estamos hablando de la sociedad como proceso de interacción entre personas. El derecho en este contexto, como decíamos, se puede entender como un aspecto de esa interacción que tiene que ver con evitar conflictos entre las personas. ¿Y cómo evita los conflictos? Hay formas preventivas de evitar conflictos y de no llegar al reclamo, como decía Bruno Leoni. Las formas preventivas fundamentalmente están los contratos, donde uno puede prever una gran cantidad de cosas. Piensen, en la mayoría de los contratos que uno celebra actualmente, en general son producto de una evolución muy lenta, donde con el tiempo se han ido verificando que ciertas cláusulas son eficientes y entonces se las va repitiendo, que otras no dejaron de ser eficientes, se las quita o se las modifica, y en realidad uno va... Yo tuve una vez una causa por violación del derecho de propiedad intelectual de un abogado muy un poco muy pegado a sí mismo, que había escrito un libro que se llamaba 1000 modelos de contrato, y obviamente era el 1000 modelos de contrato. Un día va caminando por lugar, estoy hablando del año fines de los 90, cuando todavía la informática no era tan... y se encuentra ahí en la puerta del tribunal, en los que vendían los CDs, decían 1001 modelos de contrato. Yo creo que alguien que no le caía bien el abogado le había copiado su libro y le había quedado un contrato más, a propósito supongo. Pero entonces él va y lo demanda por violación a la propiedad intelectual. Pero el penal no quiere ser civil. Pero es un delito, hay un delito que es una forma de estafa. Y la gran discusión que yo tenía era si eso era una obra literaria o no. Es decir, ¿dónde está lo novedoso de copiar modelos de contratos? Y cuando yo se lo dije al abogado se puso como loco. Pero en realidad la gran discusión acá es ver si lo que se violó, porque la propiedad intelectual es la propiedad sobre una idea. Si agarrar 1000 contratos y copiarlos, difícilmente sea una obra intelectual. Después, revisándolo, vi que algunas cláusulas tenían alguna nota a pie donde explicaba un poco por qué eso y lo otro, y siendo un poco benevolentes, la forma de agrupar los modelos también tenía cierta valoración intelectual, y me pareció pobre, tan burdo que le hubieran metido un contrato más y lo terrible para él, bueno, le hicimos lugar y condenamos. Pero el punto es que lo interesante de esto es que los contratos, en poca parte de los contratos que nosotros suscribimos habitualmente, son completamente originales. Hay una evolución en el derecho contractual que hace que uno va mejorando cosas que ya se hicieron en el pasado. Obviamente aparecen nuevas formas de relación que necesitan nuevos contratos, pero aún las nuevas formas contractuales también toman mucho de otras formas, de otros tipos de contratos, y en realidad todo esto forma una bolsa muy interesante donde en la medida en que haya libertad contractual, las partes pueden encontrar mecanismos para prever un montón de conflictos futuros y evitarlos, o por lo menos prever cómo los van a solucionar si aparecen en el futuro, quién los va a resolver, bajo qué criterios se van a resolver, qué pasa si yo no puedo entregar. En casos típicos del derecho contractual, yo me comprometo a entregar tal producto y cuando lo voy a entregar ese producto ya no existe
y los pocos que hay en el mercado son carísimos, entonces ¿qué tengo que hacer? Si tengo que buscar de todos modos el producto, indemnizarlo por el valor actual del producto, indemnizarlo por el valor presumido del producto cuando firmamos el contrato. Bueno, eso podría estar resuelto en una cláusula del contrato que pasa en esos casos. Está bien, ustedes por ese camino podrían tener contratos enormes, pero bueno, es el trabajo de los abogados. Una vez me contaba un amigo que se dedica a compra-venta a jugadores de fútbol que cuando lo venden a Funes Mori Italia, empieza a revisar el contrato y de pronto estaba en inglés y ve frases en castellano, ¿no? En un momento ve y dice, agrega tu combo con 50 centavos y te damos 2 Funes Mori. Y claro, alguien que se había metido en el contrato empezó a escribir el juego un montón de cosas. En un contrato de 4.000 y pico de páginas, que lo vieron antes de firmarlo cuando estaban los borradores y dijeron, bueno, lo arreglaron, lo solucionaron. Pero el punto es que, claro, un contrato de 4.000 cláusulas o 4.000 páginas, no le pueden pedir a que firme el contrato que se lea todo, pero para eso están los abogados. El trabajo fundamental del abogado, nosotros vamos a ver al final si tenemos un rato, ¿no? Los abogados hemos sido educados para litigar, ¿no? En la facultad tuvimos 6 años lastimosamente aprendiendo leyes de memoria que ya no existen, ¿no? De lo que yo estudié en la facultad, creo que no debe haber una sola ley vigente, modificaron todo, cuando en realidad tenían que haber enseñado a hacer buenos contratos, a hacer buenas negociaciones, a resolver conflictos. Y ese es el trabajo del abogado. En un sistema de derecho libre, los contratos son fundamentales y si hay libertad contractual, ustedes pueden en las distintas cláusulas de un contrato prever todo lo que pueda pasar en el futuro. Y incluso hasta cuestiones que sean secundarias, no vinculadas directamente con el negocio en sí. Todo lo que entre las partes puedan acordar, lo pueden acordar. Y también resulta muy importante, y lo vamos a ver ahora, las instituciones jurídicas que se forman a partir de la libertad contractual y la libertad personal. Porque en realidad ustedes, hoy, la ley, la legislación, les resuelve un montón de cosas y no les da margen para encontrar soluciones creativas a un montón de temas. Que si no existieran esas leyes que los obligan a resolver sus cosas de determinada manera, probablemente el mercado, donde ve un nicho de posibilidad de hacer un negocio, lo va a hacer y por lo tanto les va a ofrecer a ustedes formas de solucionar una cantidad de conflictos que hoy simplemente no se desarrollan o porque están expresamente prohibidos o porque ya el Estado a través de la legislación ya lo ha resuelto y por lo tanto no deja margen para la creatividad y el desarrollo de soluciones alternativas. Punto fundamental, el derecho no es una creación estatal. Si se habla, hay que separar la Iglesia del Estado, hay que separar la educación del Estado, hay que separar el derecho del Estado. El derecho y el Estado no tienen nada que ver, como economía y Estado no tienen nada que ver. Los economistas tienen claro, y cuando estudian las formas de injerencia estatal en la economía lo ven como algo malo, y se dan cuenta que esto está impidiendo que funcione el proceso de mercado. Los abogados piensan que el derecho es una forma de estatismo, porque en realidad piensan que el derecho son las leyes que el Estado sanciona, o las decisiones impuestas por los jueces, que también son del Estado. Mientras que el Estado, como vemos, son en realidad formas de solución de conflictos y de evitar conflictos dentro del propio proceso de mercado, en los cuales el Estado no tiene ninguna participación, del mismo modo que no lo tiene ninguna otra forma del proceso de intercambio dentro del mercado. Parece que eso es importante. La legislación distorsiona el derecho, al igual que los privilegios y patentes distorsionan el mercado. La legislación es el monopolio de las soluciones jurídicas impuestos por el Estado.
y como todo monopolio de este tipo es contraproducente. Las personas tienen posibilidad de resolver sus propios conflictos de una cantidad de formas que ningún legislador puede prever. Y sobre todo, la legislación tampoco puede prever en una sola norma todas las distintas variantes que puede tener un mismo tipo de conflicto. O sea, el legislador da una solución estandarizada. Todo lo que pase, cada vez que pase esto, la respuesta va a ser esta. Ahora, puede pasar esto con muchos matices y que lo mejor para las partes involucradas en esto sea resolverlo no de esta manera, sino de alguna otra. Y en la medida en que el Estado monopólicamente establezca las normas aplicables y las soluciones a esos conflictos, está impidiendo que el mercado funcione. Está impidiendo que la gente solucione sus propios problemas. Y en todo caso, mientras exista Estado, no quiero que crean que yo soy un anarquista, supongamos que hay Estado, en todo caso la legislación debería encargarse de organizar las oficinas del Estado. Lo decía Hayek, ¿no? Hayek en Derecho, Legislación y Libertad decía: el gran logro del sistema legal inglés no era que el Parlamento legislaba poco, era que el Parlamento no legislaba en materia de derechos individuales. Eso lo resolvían los jueces y a través de common law y la jurisprudencia, sino que la única función que tenía el Parlamento era resolver temas vinculados con las oficinas del gobierno, el derecho administrativo en la visión anglosajona. No era esta cosa totalitaria que tenemos nosotros de la relación del Estado con la persona y de todos los privilegios del Estado frente al pobre tipo que tiene que lidiar con el Estado. El administrative law en Inglaterra era simplemente la organización de las oficinas públicas, pero después el Estado, cuando litigaba con un particular, se sometía a la misma ley que cualquier particular. No tenía leyes especiales para litigar contra el Estado. Entonces uno diría, ¿cuál es el rol de la legislación en todo esto? Bueno, que organice, como decía Hayek, el Parlamento decidía si había que declararle la guerra a Francia, decidía cuánta tropa había que reclutar, si los impuestos estaban bien o estaban mal, el presupuesto, pero no legislaba sobre derechos individuales. Eso me parece que es importante. Sí. Una pregunta. Alguna cosa no me queda muy clara, tampoco no soy abogado, pero no lo estoy defendiendo, pero a veces la intromisión del Estado tiene que ver, uno de los argumentos que utilizan es la defensa del más débil en un contrato. ¿Qué sé yo? Y eso en una sociedad libre, ¿cómo se solucionaría? Yo tengo, no sé qué inventar, un problema con alguien que me vende un auto, con Frávega, que es mucho más grande que yo y que me da un producto que te lo tengo que reclamar. ¿Cómo se dirimiría eso en una sociedad libre? A ver, en principio, cualquier conflicto, alguien va a tener razón y alguien no. Partamos de esa base, ¿no? O sea, usted puede litigar contra Coca-Cola teniendo razón o no teniéndola, lo cual no es indiferente. Si usted tiene razón, Coca-Cola es el mejor pagador del mundo. O sea, ojalá yo tuviera un conflicto contra Coca-Cola, prefiero tenerla contra Coca-Cola y no contra un cartonero. Contra cartonero no puedo sacar un centavo, con Coca-Cola le puedo sacar mucha plata. Entonces, si yo tengo razón, me van a llover abogados que van a querer mi caso. Si yo no tengo razón, me da lo mismo que sea Coca-Cola o que sea el cartonero, porque voy a perder igual. Y el punto es negociar lo menos grave posible en ese caso. En realidad, si los mecanismos de discusión son claros, en realidad el mercado soluciona el problema. Si los litigantes contra los que yo tengo que litigar son poderosos, justamente los abogados, el abogado me cobrará mucha plata sabiendo que le va a poder cobrar al poderoso. Hay incentivo. Si el litigante no tiene un centavo, me va a costar, pero también me costaría en cualquier sistema poderle sacar plata al que no tiene un centavo. De modo que, y esto yo lo relaciono con el tema que hablábamos en inglés del derecho laboral, ¿no? Es decir, el principio de derecho laboral, indubio pro operario.
la presunción de que el trabajador es el débil en la relación. En realidad, pocas cosas han perjudicado tanto a los trabajadores como esa presunción. Que en Argentina hoy nadie quiera abrir una fábrica y nadie quiera contratar a alguien. Porque es más fácil divorciarse, habrá mucho más fácil todavía divorciarse de la esposa que contratar a un empleado, que pedir un empleado. Está un poco caro. ¿Cómo? Está un poco caro igual el divorcio. Sí, bueno, pero ahora es más fácil. Sí, pero está regulado como 40 euros. Sí. Bueno, sí. Pero bueno, la cuestión es que... sí, está. La cuestión es que es un poco arbitrario decir que el trabajador es la parte de... Por ejemplo, en Japón, ustedes tienen, ¿no? Cuando los japoneses hacen huelga, y uno dice, no, mirá, una huelga a la japonesa, que todo el mundo trabaja y se pone una vinchita para decir que están en contra de su empleador. Los tipos tienen mucho poder, porque si los buenos empleados dejan de trabajar, el costo para la fábrica es tan grande que la pérdida es muy grande. Contaban que en Silicon Valley en los 70, cuando empiezan a desarrollar las empresas de computación, competían todos entre sí. Los que después fueron los grandes magnates de la informática estaban todos en su garage haciendo cosas. Y obviamente tenían unos cuantos operarios que eran muy buenos.